Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Juan Carlos. Juan Carlos. ¿Cómo están? Espero que hayan podido descansar este fin de semana y hayan visto a la selección jugar. ¿Qué tal vieron la selección? Sin comentarios. Bueno, bueno, el día de hoy vamos a comenzar con el tema acerca de la fuerza cortante, ¿sí? Y como siempre vamos a empezar con la parte de la preparación. Entonces, he visto que, digamos, hay bastante interés en la preparación, ¿no? Entonces, lo que vamos a utilizar este día es la herramienta de decisión democrática, ya que no puedo darles a todos para que presente debido al tiempo. ¿Listo? Entonces, a los que no le conocen, de pronto, por ahí, esta es la herramienta de decisión democrática con la cual vamos a determinar quiénes son los que van a participar. Entonces, para el día de hoy vamos a tener 4 personas. Vamos a arrancar con el primero. ¿Todo el mundo mira la herramienta de decisión democrática llamada ruleta? ¿Sí? ¿Se mira? Sí. Perfecto. Entonces, vamos a ver quién participará el día de hoy. Si alguien no ve su nombre en la ruleta, me informa, porque no va a salir entonces nunca en las presentaciones, ¿no? Entonces, Brandon Villacreces. De pronto está en la sala de espera, ¿no? Brandon Villacreces. Aquí, profe. Listo, entonces ese sería el primero. ¿Vas a presentar, Brandon? O sea, yo ya presenté, pero si me toca, sí, no hay problema. No, recuerden que las presentaciones, bueno, por esta vez de pronto, si no se entendió, las presentaciones deberían hacerla todos, ¿no? Así ya hayas presentado, no. Son cada semana, todo el mundo hace la presentación, ¿ya? Sin embargo, pues, es un requisito lo que quiero que presentes, ¿sí? Por esta vez, ya que es la primera vez que presento la herramienta de edición democrática, no va a ser obligatorio, pero si sales aquí, pues es para que presentes, ¿no? Entonces vas a presentar. Es la pregunta. Entonces, no, profe. Ya, entonces Brandon. Ojo, la próxima vez, eso deben presentar, ¿no? Si no presentan, pues bueno, digamos que ya saben qué nota tienen en ese día en la presentación. Juan Fernando Garrido. Sí, Juan Carlos, igual hoy no. Ya. Carlos Fuentes. Carlos Fuentes tampoco está. Ojo, si no están tampoco a la hora de que se los llama, pues también se asume que no van a presentar. ¿Se entiende? ¿No? Bruno. Hola, Juan. No, sabes, no realicé la presentación. Vi todos los videos de la preparación, pero no alcancé a hacer la preparación hoy en la mañana. Ya, no se olviden. Bruno. Santiago Paul, supongo que debe ser. Sí, Paul. Yo ya hice la presentación. No importa, ya es lo que te estoy explicando. Ok. Siempre tienen que presentar cada semana, ¿no? No se preocupen. A ver, Santiago Paul. Te voy a cambiar aquí porque no sé por qué aparece. Es A por ver, la tilde. Pero no sé. Paul. Ah, bueno, pero sí, creo que vamos a ver si sale Dávila. ¿Y ahora? Ya hice algo mal. Toca a mí. Solo sale
No es por alarmarte, pero O sea, siquiera le presento. no te preocupes. Dame open. Pasó. No sé por qué le puse mal los nombres. Sale un solo nombre ahora. Imagínense. Mala idea arreglarle el nombre a mi amigo Santiago. Listo. A ver, voy a grabar porque... Ya. Carlos. Carlos Fuentes. ¿Está? Bueno. ¿Se entendió cómo va a funcionar? Lo de la ruleta. Listo. Entonces, ¿quién quiere presentar 4 que presenten el día de hoy? Isaac, Yo, Yo, Ayrton. Ayrton, Ricardo y Samantha. Ya. Los que dije. Isaac, Ayrton, Ricardo y Samantha. Isaac, Ayrton, Ricardo y Samantha. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, empecemos. Y no se olviden, para la próxima, ¿sí? No es que ya presentaron, si ya presentaron todos, tienen que presentar todas las semanas, hacer la preparación, no se olviden. Y la herramienta de decisión democrática va a decirnos quiénes presentan. ¿Estamos? ¿Listo? Bueno, empezamos. Sí, Juan, ¿me deja compartir pantalla, por favor? Sí, dame un segundo que se me perdió el botoncito. Ya. Listo. Ya, ahí está, ¿se ve? Ajá. Ya. Bueno, aquí como estamos hablando de lo de esfuerzo cortante, pues son las fuerzas que van perpendicular al eje longitudinal. En este caso es la antena del Empire State, que pues debido a la altura a la que está, todo el viento que recibe hace que se flexione así diagonalmente debido a las fuerzas del viento. Por las fuerzas del viento, eso sería cortante por el viento. Ajá. Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Claro, donde ahí la máxima pues deformación sería la punta, porque se inclina así. Bueno, es discutible eso. O Más sea, que en todo teoría sería, ¿no porque es cierto? estamos hablando, depende de qué deformación. Acuérdate que estamos solamente netamente hablando de las deformaciones por corte, ¿no? Entonces, ya después vamos a hablar acerca de eso. ¿Listo? Ah, claro, sí. Yo estaba basándome en lo del video, es lo que Ujú, entendí. ujú, De ahí también tenemos los pernos en las vigas. ujú. Los pernos. Claro, debido a que la fuerza, pues, o sea, por lo que el perno está perpendicular al eje de la viga, entonces el perno recibe fuerza cortante. Claro, los pernos para transmitir la carga de tensión o compresión que se producen en esos arrastramientos, ajá, pueden Ya. soportar algún tipo de esfuerzo. Ujú, Y por último, aquí hay dos ejemplos en uno. Primero, pues sí sería el puente, por el peso, o sea, que se le aplica sobre el puente, pues ujú, tendría un momento y los momentos también forman esfuerzos cortantes a lo largo del puente. ujú. Y de ahí también las columnas que están en diagonal, como la fuerza ya no va totalmente en normal, entonces la fuerza tiene dos componentes, un componente paralelo y un componente perpendicular. El componente perpendicular es el que forma fuerza cortante. A ver, ese componente perpendicular es que no te entiendo. Ah, o sea, en las conexiones de abajo. ¿O cómo? No, no te entiendo. Eh, ¿Aquí? o sea, ay, perdón, lo moví. Sí sería también en la parte de arriba, Ah, porque ya, o sea, normalmente una columna recibe la fuerza ya, en esta la misma componente dirección. así, vertical, así.
No, estaría diagonal el eje de coordenadas. Por eso esta resultante aquí. Claro, es la resultante. Ya, y esta resultante la descompongo en vertical y en horizontal. ¿Esta sería el cortante? ¿A eso te refieres? No, la descompone en perpendicular y paralelo ¿A cuál? Aquí. a la fuerza resultante. Ya, ya. O sea, tú estás hablando del cortante sobre este elemento, no sobre Sí. el puente. No, aquí estamos hablando, sí, sobre la viga. Bueno, realmente las dos, la que tú ves y la que yo te estoy mostrando, las dos producen cortante. Solo que uno es el cortante sobre este elemento recto, horizontal, Sí, y la sí, otra es el cortante sobre este elemento que está inclinado. Ajá, muy bien. ¿Sí? sí. Claro, sí, sí. Entendido. Siguiente. No, yo ya acabé. Sí. Ahí están los 3 ejemplos. Ahí están Tú, los tres. Sí. Siguiente persona. Gracias, Isaac. Sí, yo, ya, gracias. Ayrton le presenta. Bueno, aquí he puesto lo que son ejemplos de pernos conectores en este piso metálico que cuando se vierte el hormigón, mediante estos pernos conectores actúa la mezcla como una sola forma, así evitando que se deslice y evitando también que exista, que el esfuerzo cortante solo sea dirigido hacia los pernos. Ujú. Sí. De ahí también aquí puse estos pernos conectores que se utilizan en vigas de acero. Al A momento, ver, no entiendo cuál es la diferencia entre este ejemplo y el anterior. Sería el mismo, ¿no? ajá, se dice. Sí sería el mismo. Creo que puse, Ya. o sea, con diferentes ejemplos. Aquí igual hice con pernos conectores con puntas de... Claro, pero es el mismo elemento. O sea, es prácticamente son diferentes formas de poner conectores de corte. Ya ese es uno, ¿no? Bueno, y aquí había puesto un adicional, pero de una unión de 2 vigas de madera con una junta pareada y un perno que les O sea, une. dos vigas independientes con pernos, Ajá, ¿sí? Ajá, para formar una viga. Ujú, para formar una viga y que actúe la carga uniformemente ahí. ujú. Eso puse, pero me faltó un ejemplo, entonces, porque se repite el mismo caso. Claro, este es el mismo, prácticamente. O sea, son diferentes fotos del mismo ejemplo, ¿me entiendes? Ya. Ya, Ayrton, creo que Sí, sí. hay un Ayrton Senna, ¿no se llama el de Fórmula 1? Ajá, el corredor de Fórmula 1. Yo no. Sí decía en algún lado, he escuchado ese nombre. Bien, listo, gracias. Muy bien, siguiente, creo que era Rodrigo y Samantha, me parece. sí, yo sigo. Rodrigo, tú prácticamente ya completaste las tres. Para la próxima damos preferencia a otras. ¿Listo? Bueno, ¿Le bueno, puedes Andrés. hacer más grande, porfa? Al documento de Word, o sea, Zoom, para que te ocupe el tamaño. Eso. Ajá. ¿Eso es una piscina? No, es una plata, es como como que, ¿qué sería? Como que, A mí me late que eso es una piscina. no es una El piscina, agua. es como una pared o, no pared, sino como que, bueno, es como que algo para evitar que la gente se caiga. Bueno, el punto es que es una plataforma en voladizo Sí, o que, sea, eso es un vidrio, estamos de acuerdo, pero eso que está ahí es una piscina, o sea, ¿no? yo creí que era como que algo, como que pared transparente. Sí, o sea, la pared es transparente ahí, pero ahí se mira los niveles. Bueno, ya. Ajá. O sea, supongamos que ahí hubiera agua o personas caminando. Explícame. Bueno, aquí la fuerza cortante se presentaría cuando hay si es que hay personas o algún tipo de peso, bueno, como que en esta dirección, que Ujú. sea de forma,
de forma paralela a la sección transversal. Aquí se puede como que presentar el esfuerzo por carga cortante. Se podría, es como la columna, pero en vez de vertical estaría horizontal, sería hacia abajo esa pequeña deformación. ¿Ya? Ujú. Perfecto, muy bien. Ya ¿Sí? el segundo ejemplo es, bueno, creo que los anteriores ya mencionaron, son estos tornillos de acero que suelen unir las placas y están sometidos Ujú. a la fuerza cortante de esta forma, ya que, bueno, aquí están los dos extremos y aquí suelen estar los orificios de donde se colocan las placas para unirse y aquí está la fuerza cortante en cuanto Ujú. al tornillo. Perfecto, ajá. Muy Ya. bien. Y al final no es como que un ejemplo exacto, sino algo más general, una viga de ala ancha que suelen ocuparse al momento, bueno, son una de las vigas más comunes y las que presentan más fuerza cortante. Aquí busque algún ejemplo real, bueno, no real, sino como que con las medidas más comunes y bueno, cuando se hace uso de esta viga de ala ancha, cuando ya se va como que ensamblando, en los extremos suele estar la fuerza cortante. Sí, bueno, digamos que en la distribución de esfuerzos según el diagrama de corte, ¿no? Pero bueno, en un elemento de viga, como es que tenemos ahí. Ujú. Bien, gracias, Rodrigo. Siguiente, creo que era Yo. Samantha. Sí, pero no me deja compartir. Ah, no, ya, ahí sí. Ya. Ya, yo puse este edificio que está en Quito. Puse este edificio porque la losa está hecha de vigas y está soportada por columnas de hormigón, entonces estaría la fuerza propia de la losa y la reacción que sería de las columnas de hormigón, que no sé si se ve muy bien, pero está aquí. A Eh, ver, pero ¿qué elemento es el que está sometido a cortante? Ahí no te entendí. Por el eh, peso de la losa está sometido a cortante, ajá, ¿cuál? exacto. La losa ¿Cuál? está sometida a cortante y le está soportando los muros de hormigón. Ya, la losa está sometida a cortante. ¿Sí? Porque está, ajá, hecho de vigas. Ajá. Ya. Este, en cambio, es un edificio en Chile. De hecho, aquí en la segunda imagen se puede ver que ya hubo una falla por cortante debido al peso de la ventana, que de igual manera está em, conectada con pernos. Entonces, no sé si lo pueden ver, ya hubo una falla por cortante. Debido al peso de la ventana. Ajá. Realmente no creo que sea por el peso de la ventana. Eso es Ajá. cuando ustedes tienen un edificio que está conectado por estos elementos así, Ujú. o esto que tú ves aquí. Esto es una falla que se conoce por paneles, o sea, bueno, estos se llaman vigas de acople, ¿sí? Entonces, esto que es un bloque rígido con esto que es un bloque rígido que se mira acá, ¿se dan Ujú. cuenta? Esto es un bloque rígido, esto es como si fuera un edificio. Y esto es un bloque rígido, esto es otro edificio. Y lo unen con este poquito de cosas ahí arriba. Cuando viene el sismo y el edificio se deforma, esto se hace pedazos. Sí. Eso es, pero no es por el peso de las ventanas, es por el fenómeno de que tengo dos elementos rígidos que se quieren mover Ujú. y lo único que lo unen son este pedacito ahí y eso coge y se hace pedazos. Eso es una falla y bueno, se va a mirar a lo largo de lo que pasó, por ejemplo, en el sismo del 16 de abril, pasó mucho de este tipo de cosas, ¿no? Por Manta, por Puerto Viejo, ¿no? Es una Ujú. falla. Listo. Pero no es Y por el peso del edificio, es por el sismo. Chile tiene un montón de problemas por su sismicidad, ¿no? Ajá, siguiente. Y el último es
este edificio que está en Singapur y es por la plataforma que está arriba de los tres torres de los edificios. Y arriba hay la carga de las personas y también hay una piscina. Sí, ¿no? Qué Ah, locura. Yo no sé qué tanta amenaza sísmica tengan en Singapur, la verdad, ¿no? Pero una cosa aquí, hacer una cosa de estas es bien complejo. Aquí, lo mismo que vimos ahorita en el edificio, es un 3 bloques rígidos unidos por este pedacito, ¿no? Entonces, ¿dónde esperaría que ocurran esos problemas? Aquí, aquí, aquí. Ujú. No sé, supongo que en esa parte, porque ahí tienen el Burj Khalifa, ¿no? Tienen uno de los edificios más grandes del mundo. Creo que es el más grande ahorita, ¿no? Que le estaban construyendo uno más grande. Genial. Bueno, muy amable. Gracias, Samantha. ya. Samantha, ya. Bueno, listo. Entonces, como se pudieron dar cuenta, prácticamente la idea se basa en identificar pues elementos que estén sometidos a cortante y más que todo, ahorita vamos a hablar de qué es o cuál es la influencia de estos elementos y cómo se comportan cuando están trabajando dentro de sistemas estructurales, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a hablar un poco. ¿Me confirman cuando estén viendo la tabla, por favor? Déjenme ver. Creo que como cosa rara, sí. Listo. ¿Me confirman si ven la tablet? Sí. Sí. Listo, perfecto. Entonces, vamos a empezar con lo que sería el capítulo 4.1, que sería cortante en elementos rectos. Cortante en elementos rectos. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede cuando nosotros hablábamos de los esfuerzos que tiene un elemento, les habíamos analizado los esfuerzos que ocurrían en un cubo, ¿recuerdan? Entonces, en ese cubo, nosotros habíamos visto que un elemento en el espacio de cubo iba a tener un número de esfuerzos diferentes que estaban unos cortantes y unos axiales, ¿no? ¿Cuántos esfuerzos teníamos en un elemento de cubo? En total, en el espacio. 6. ¿Cuántos esfuerzos? ¿Cuánto? 6. Esfuerzos, no fuerzas internas, esfuerzos. ¿Cuántos? ¿8? 18. 18. Muy bien, Ayrton. Ajá, 18. Recuerdan, 3 en cada cara, uno axial, 2 cortantes en cada cara, y eso multiplicado por el número de caras del cubo. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos nosotros del cortante, primero vamos a identificar que en cada cara de un cubito yo voy a tener, ¿sí?, 2 cortantes y ese cubito debe estar y debe cumplir las leyes del equilibrio, ¿no? Y por lo tanto, el sistema debe estar en equilibrio. ¿Listo? Entonces, ahorita, digamos que cuando nosotros tenemos un elemento, ¿sí? O sea, si analizamos un elemento sometido a cortante y flexión, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros deberíamos analizar o entender de qué el elemento va a sufrir, ¿sí?, de
unos esfuerzos que van a depender de cómo el elemento va a estar localizado en el espacio según sus ejes de referencia. Entonces, supongan que yo estoy analizando una cara del cubito, ¿sí? Y yo voy a decir que este es el eje X y este es el eje Y. ¿Listo? Y por lo tanto, por la regla de la mano derecha, el eje Z está apuntando hacia mí. ¿Estamos de acuerdo? Regla de la mano derecha, el eje Z apunta hacia mí. ¿Listo? Entonces, eso estoy viendo el cubito que nosotros analizábamos al inicio, ¿no? Entonces, recuerden, si yo planteo un vector de cortante, ese cortante, ¿cómo se llamaría? Ese cortante es tau, ¿tau qué? Tau, según la nomenclatura, teníamos dos subíndices. Tau, Medio. No, sería. ok. Ese es tau XY, tau YZ, tau ZX, ¿cuál? Tau ZY. Tau ZY. No. Estoy hablando el de la cara que está aquí. Esta cara. Esta cara es perpendicular ¿a qué plano? X. Exacto. Y va en dirección del eje Y. Y. Tau XY. ¿Listo? Ahora, por equilibrio, nosotros sabemos que si este es tau XY, ¿sí? Para que la sumatoria de fuerzas, si el elemento no tiene fuerzas externas adicionales, para que la sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? Y de esfuerzos en Y sea igual a 0, ¿sí? Entonces, del otro lado, debe haber un elemento que tiene la misma magnitud, pero diferente dirección. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese vector de esfuerzo debe ser un vector de esfuerzo que nosotros lo vamos a llamar menos tau XY. ¿Estamos de acuerdo? Pero los dos tienen la misma magnitud para que se cumpla el equilibrio en ese cubito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Ahora, ese sistema, ¿sí? Tiene equilibrio en X, perdón, en Y, pero si ustedes analizan un punto, digamos este punto, ese sistema está en equilibrio de momentos. ¿Qué opinan? ¿Sí? Ese elemento, ¿tiene equilibrio de momentos? ¿No? No, ¿por qué? Porque aunque el primer vector pasa por el punto amarillo, el vector negativo, el vector positivo, ¿sí? No pasa y por lo tanto genera un momento que no hay quien lo contrarreste. ¿Listo? Entonces, para un elemento que está sometido a cortante total, deben existir otro par de vectores que equilibren el momento. ¿Sí? Entonces, para que esto se equilibre, deben existir dos cortantes adicionales que hacen que el bloque genere equilibrio. Entonces, habíamos dicho que en cada cara existen dos cortantes, ¿no es verdad? Entonces, los cortantes que equilibran deberían ser un vector que va en esta cara superior y un vector que va en esta cara inferior para que el sistema esté en equilibrio. La pregunta es, si yo les digo, ¿en qué dirección debe ir esta flecha? ¿Y en qué dirección debe ir esta flecha? ¿Sí? O sea, estoy señalando solamente las barras rectas que puse, ¿no? Ustedes me van a decir que por equilibrio, el vector de arriba debe ser un vector que va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda para que ocurra el equilibrio. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. ¿Quién no entiende por qué esto debería ser de izquierda a derecha? ¿Sí? Debe ser de izquierda a derecha porque respecto a este punto, pues si este genera un momento antihorario, pues respecto a este mismo punto, este vector debería generar un momento horario para que el sistema esté en equilibrio, ya que el vector de abajo pasa justamente por el punto de aplicación. Si yo hago el mismo análisis, pero ahora hago un análisis aquí, en un punto verde, pues yo sé que el vector de abajo debe ser un vector
de esfuerzo que va de izquierda a derecha. De derecha. ¿O dónde? De derecha a izquierda, por dos razones. La primera, pues por lo que acabamos de decir, ¿no? Por el momento. Pero la segunda es porque si yo tengo un vector que va de izquierda a derecha, el sistema ya no está en equilibrio, ¿sí o no? Y entonces, el de abajo debería generar el equilibrio del sistema. ¿Listo? Ahora, pongámosles nombres, ¿sí? Entonces, este vector es tau. ¿Tau qué? Es un vector cortante, ¿sí o no? Porque es tangencial al plano del corte, recuerden. Y ese se llama tau Y X. y x, perfecto. Y el de abajo, voy a decir que es menos tau y x. ¿Listo? Ahora, eso va a ocurrir en todas las caras del sistema. La pregunta es, para que el sistema esté en equilibrio, fíjense que yo tengo aquí algo bastante interesante. Si este es un cubito, ¿sí? En donde las distancias del cubito son un diferencial de distancia, delta, no le voy a poner ningún valor. Podría ser delta X aquí. Podría decir que acá es delta Y, pero que delta X es igual a delta Y, por eso es un cubo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Para que ese sistema esté en equilibrio, ¿sí? Yo sé que respecto al punto amarillo, ¿sí? El momento que se genera, pues sería tau XY por delta X, ¿sí? Debe ser igual, ese que produce un momento antihorario, debe ser igual a tau YX, ¿sí? Por delta Y. ¿Sí o no? Esos dos momentos deberían ser respecto al punto A, pongamos que esto es el punto A, si yo hago la sumatoria de momentos respecto a igual a 0, tendría eso. ¿No es verdad? Y ahora, en ese aspecto, si yo digo, si delta X es igual a delta Y, entonces yo sé que tau XY va a ser igual a tau YX. ¿Estamos de acuerdo? Los vectores de cortante, uno horizontal y uno vertical, van a ser los mismos. Primera conclusión. ¿Listo? Los vectores de cortante, ¿sí? Uno horizontal y otro vertical, van a ser los mismos. Y siempre tienen que mirar esto. Fíjense, en los vectores de cortante en caras unidas por un ángulo a 90 grados, las flechitas deben siempre encontrarse para que el sistema esté en equilibrio, ¿sí o no? Entonces, fíjense, en un punto y en el otro punto se encuentran las flechitas. ¿Se dan cuenta? ¿Listo? ¿A qué me refiero con eso? Yo no puedo tener un vector así y el otro así y el otro así y el otro así. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque eso estaría rotando así y no estaría en equilibrio. Entonces, respecto a un vértice, ¿sí? Las flechas, para que el sistema esté en equilibrio, si la que va a un lado va hacia arriba, la que va hacia un lado, en el otro lado va hacia ¿dónde? Acá. ¿Hacia abajo o hacia arriba? Abajo. Hacia abajo. Y entonces, como yo sé que se deben encontrar, la que va abajo va hacia la izquierda o hacia la derecha. Izquierda. Hacia la izquierda, para que se encuentren las flechas. ¿Estamos de acuerdo? Y del otro lado iría hacia la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ustedes identificando la dirección de un cortante, saben automáticamente la dirección del resto. ¿Sí o no? Entonces, les voy a decir, esta flecha de cortante va hacia la izquierda. Entonces, la de abajo, ¿hacia dónde va? Derecha. Hacia la derecha. Y por lo tanto, esta de aquí, ¿hacia dónde va? Abajo. Abajo. Hacia abajo. Y entonces esta de acá va. Arriba. ¿Se entiende? O sea, de aquí yo solamente voy a plantear un vector de cortante. Ya entendemos que alrededor de ese vector
hay horizontales y verticales vectores de cortante. Y ya sabemos cuál es la dirección. Solamente sabiendo una, sabemos el resto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿eso en qué me afecta? ¿Listo? Entonces, supongan que yo tengo aquí una viguita simplemente apoyada. ¿Listo? Y en esta viguita simplemente apoyada tengo un diagrama de fuerza o una fuerza aplicada W. ¿Ya? Estamos de acuerdo que el diagrama de cortante, ojo, el diagrama de cortante de este sistema, pues es un diagrama de cortante que tiene la siguiente magnitud. Uy, no. Perdón. ¿Listo? Para todo mundo debe ser claro de que la reacción aquí es W por L medios. Igual que acá. W por L medios. Estamos, donde L es la longitud de la viga. ¿Sí o no? Supremamente claro. Yo espero que en estática, pues esa parte les haya quedado supremamente claro. No voy a entrar muchos en detalle. ¿Sí? Y por lo tanto, ese diagrama de cortante debería ser así. Esto debería ser W por L medios. Aquí sería menos W por L medios. Y esto debería ser un triángulo que va así. ¿Estamos de acuerdo? Positivo, negativo. Alguien que esté aquí, que no entienda ese diagrama de cortante y cómo sale, levante la mano. Recuerden, yo hago parte y repasen su cuaderno de estática. Entiendo que ya saben todo el mundo estática. Este sería el diagrama más simple que pueden saber, es de una viga simplemente apoyada. ¿Listo? Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cómo se relaciona el cortante, los esfuerzos cortantes, con los cortantes que vimos hace un momento de un elemento de cubito? Ojo, esto era un cubito, solo que lo estaba viendo en uno de los planos del cubito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces sucede que cuando yo tengo aquí y veo, por ejemplo, yo veo aquí un elemento, ¿sí? Yo sé que un elemento que está a la mitad, o sea, a L cuartos de la viga, un elemento que está a L cuartos de la viga, ¿sí? Debido a la proporción, yo sé que es el cortante L W por L cuartos. Ese es el valor de la fuerza cortante por proporciones del triángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Listo. Yo sé que en L medios el cortante es 0. Y así va incrementando, etcétera. ¿Listo? Ahora, eso es lo que nosotros aprendimos a estática. Ahora, ¿cómo se relaciona eso con el esfuerzo? Entonces, yo voy a coger y voy a cortar, voy a hacer un corte justamente en el punto en donde yo tengo L cuartos en mi viga, que es más o menos por aquí. Voy a coger y voy a cortar la viga y voy a hacer un corte así. ¿Listo? Y voy a analizar la parte izquierda de mi viga, ¿sí o no? Y entonces nosotros, como aprendimos a hacer los diagramas de cortante, sabemos que en el punto que yo hice en corte, aquí yo tengo un apoyo, aquí yo tengo una reacción, que es W por L medios, y aquí tengo una fuerza distribuida, que es W, y esta distancia es la distancia de L cuartos, o esta distancia mide L cuartos. Como yo corté eso, el sistema debe estar en equilibrio y responde con un cortante, ¿sí? ¿Cuál es el cortante que nosotros dijimos? Por convención, cuando yo corto a la izquierda, ¿sí? Por convención yo digo que positivo el cortante es hacia abajo, ¿sí o no? Y el momento positivo es así, ¿sí?
cortante, ¿sí? Es por equilibrio. Y yo puedo saber que ese vector de corte lo puedo encontrar y puedo saber que todas las fuerzas que van hacia abajo son iguales a las fuerzas que van hacia arriba. ¿Cuáles son las fuerzas que van hacia abajo? Pues sería la carga W, ¿sí? Por la longitud, que es L cuartos, ¿sí? Más el cortante, B. Y eso tiene que ser igual a W por L medios, ¿sí o no? W por L medios, ¿sí? O lo mismo, si multiplico este por 2 y lo divido entre 2, será igual a 2WL cuartos. ¿Estamos de acuerdo? Si multiplico por 2 y divido entre 2, no estoy alterando la expresión, ¿sí o no? Da lo mismo. De lo que me sale que el cortante es igual a W por L cuartos. Cosa que ya sabíamos. Eso es lo que me tiene que dar en el diagrama de cortante. ¿Estamos? ¿Sí? Aquí lo único que estoy haciendo es un repaso de estática. ¿Ya? Ahora, ¿por qué me interesa, ¿sí?, que vean la dirección del vector de cortante? ¿Sí? Porque prácticamente si yo veo eso, esa es la fuerza cortante que está actuando en la superficie de la viga, ¿sí o no? Esa fuerza que yo estoy ahí viendo es la fuerza cortante que está soportando la superficie de la viga. Lo que quiere decir que si yo esa fuerza cortante la divido, ¿sí?, la divido por la sección transversal en ese punto de la viga, yo voy a tener entonces el esfuerzo tau de mi viga, ¿sí? Que sería el esfuerzo cortante que yo estoy analizando y que ocurre en esa dirección en mi viga. ¿Se entiende esa parte? Súper importante. ¿Se entendió? ¿Cómo se relaciona el cortante que nosotros vemos en el diagrama de cortante con el esfuerzo que nosotros vemos en el cubito con el que yo partí en la clase? ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. Ahora, fíjense que, ¿sí?, cuando nosotros estábamos hablando por allá de carga axial promedio, si yo cojo el cortante y lo divido entre el área de la sección transversal, eso es un esfuerzo cortante promedio, pero no es la distribución original de esfuerzo. ¿Listo? Por cierto, aquí me parece que está pausado. No sé qué pasa. Ahí están viendo. ¿Ven cuando me muevo la tablet? Listo. Entonces, el cubito que nosotros estábamos analizando acá arriba, ¿sí?, prácticamente es un cubito en donde esta cara, yo voy a pintar la cara del corte. En el cubito sería una cara verde que está aquí. Y entonces, yo ya sé que si el vector de cortante va hacia abajo, pues el esfuerzo también debe ser hacia abajo. Estamos en esa cara, ¿sí? Y entonces yo ya sé que en el resto de caras, cómo son la dirección de las flechas, y son esas que ustedes pueden ver ahí en el diagrama. ¿Se nota? La dirección de las fuerzas. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora, una vez que entienden esto, vamos a analizar el nombre, ¿ya? Las fuerzas, ¿sí?, o mejor dicho, los esfuerzos cortantes que son perpendiculares al eje longitudinal del elemento, ¿sí?, las vamos a llamar de aquí en adelante cortantes transversales. ¿Estamos de acuerdo? Transversales. ¿Listo? Entonces, en este punto, ¿sí?, yo voy a tener que esos cortantes que yo veo en la cara verde y el de atrás, ¿sí o no?, del cubito, los dos son iguales y son transversales. Y son perpendiculares al eje longitudinal del elemento. Punto. Nada más. ¿Listo? Mientras que los que son paralelos, ¿sí?, los vamos a llamar esfuerzos cortantes longitudinales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, anotemos para que quede constancia, ¿no? Los vectores
de esfuerzo cortante perpendiculares al eje longitudinal del elemento se llaman transversales. Y aquellos paralelos se llaman longitudinales. ¿Listo? Entonces, de aquí en adelante yo voy a hablar de los esfuerzos cortantes longitudinales y transversales. Y ojo, ¿sí? Aquí yo solamente estoy hablando de que en esta cara hay ¿no? o estoy analizando uno de los dos esfuerzos cortantes que puede haber, porque recuerden que yo puedo aquí también hablar de los esfuerzos que están así, ¿no es verdad? En una cara hay dos, ¿sí? Pero por ahora vamos a analizar solamente esos que están así. ¿Listo? Ahora, ¿se entendió cuál es la diferencia de longitudinal y transversal? ¿Cuál es el longitudinal y transversal? Listo. Bueno, ahora, cuando nosotros queremos que un elemento, y ustedes lo pusieron de alguna forma, lo pusieron en sus ejemplos de cortante, ¿sí? Nosotros queremos que un elemento actúe como una sola unidad, ¿ya? Bajo la acción de cargas, de flexión y de corte, yo tengo que hacer que los esfuerzos cortantes longitudinales, ¿sí? Longitudinales se transmitan de un elemento a otro, ¿ya? ¿Se entiende? Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, en el ejemplo, ustedes pueden darse cuenta que nosotros tenemos, por ejemplo, una tablita o una viga hecha de tablitas, ¿sí? Entonces, si yo tengo una viga hecha de tablas individuales, ¿sí? Y yo le pongo peso, o sea, yo cojo y me paro en la tabla. El problema va a ser que como el cortante longitudinal que ocurre en estas zonas no está transmitiéndose entre los dos elementos, pues lo que va a pasar es que la viga se va a empezar a separar, ¿sí? Y eso ustedes lo pueden ver en otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen un montón de hojas, se dan cuenta que las hojas no están unidas. En el momento que ustedes cogen y le hacen así, las hojas cogen y se separan, ¿ya? ¿Y es por qué? Pues porque no existe algo que en la unión de entre hoja y hoja, las hojas hagan que se deformen como si fueran un solo elemento. ¿Listo? Sin embargo, si yo cojo y las pego, ¿sí? Pues lo que va a pasar es que, aunque son elementos distintos que están trabajando a flexión, como yo hago que las tablas estén totalmente pegadas entre superficies, el esfuerzo cortante se transmite de un elemento al otro. Y entonces los elementos, ¿sí? Funcionan como si fuera una sola viga hecha de un solo material y funciona con los esfuerzos de flexión que vimos en el anterior capítulo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, importante, siempre que yo quiera conectar dos elementos y hacerlos que funcionen a flexión y a corte, yo tengo que garantizar que los dos elementos estén firmemente unidos en las superficies de contacto. Y eso lo puedo hacer de varias formas. Por ejemplo, en esta, yo las cogí y las pegué con un pegante. Pero por ahí alguien mostró otras formas. Yo puedo poner aquí pernos, ¿sí? Cada cierta distancia, ¿sí? O
como en el ejemplo que pusieron del piso, ¿sí? Yo tengo un piso de hormigón, que es un material que lo voy a conectar con unas vigas de acero, con una losa de acero. ¿Qué tengo que poner? Unos pernos en los elementos para que cuando yo funda el hormigón, los pernos queden unidos al hormigón y transmitan el esfuerzo cortante. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, ¿quiere decir que si yo no conecto los elementos, no funcionan? No, no estoy diciendo eso. Lo que quiere decir es que en el momento en que yo tengo dos elementos que no están unidos, ¿sí? No van a funcionar como si fuera un solo elemento de un solo material funcionando adecuadamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Listo? Bueno, ahora, si me entendieron eso, ¿sí? Lo que va a pasar es lo siguiente, ¿sí? Yo lo que necesito saber es, en el momento en que yo tengo un elemento acortante, sometido a cortante, pero funcionando adecuadamente, ¿sí? ¿Qué hace o cuál es la deformación que se produce en el elemento? ¿Listo? Entonces, aquí vamos a escribir lo siguiente. Al analizar un elemento construido de piezas individuales, que se han conectado de tal forma que los esfuerzos longitudinales, y creo que los puse en verde hace un rato, se transmiten. Y esto es lo importante. Tiene que haber transmisión de esfuerzos de una superficie a la otra, ¿sí? Entonces, una vez que yo garantizo que se transmiten, se puede también decir, o se puede también concluir, que las deformaciones por cortante se transmiten. Y eso es súper importante, porque entonces, ¿recuerdan cuando nosotros analizamos en flexión y decíamos que las caras planas permanecen planas? ¿Sí? Aquí vamos a decir lo mismo. O sea, aunque sean dos elementos diferentes, en el punto de contacto, ¿sí? Si el uno se deformó 10 en el elemento de arriba, el elemento de abajo se va a deformar 10 también. Y por lo tanto, tienen la misma deformación. ¿Estamos? ¿Listo? Y eso me garantiza entonces, ¿sí? Eso me va a garantizar entonces de que aunque sean elementos de diferentes materiales o de diferentes elementos individuales, ¿sí? Pues se va a deformar como nosotros aprendimos para flexión combinado con corte. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el elemento va a tener un eje neutro, que lo voy a pintar por aquí, sí, más o menos por acá. Y respecto al eje neutro, la parte superior va a estar en tensión para este cortante. ¿Estamos de acuerdo? Esto es un cortante que produce un momento positivo o negativo. Negativo. ¿Carita feliz o triste? Triste. Triste, ¿no? Y entonces, bajo un momento carita triste, la parte de arriba va a estar en tensión y la parte de abajo va a estar en compresión. Y aunque esté hecho de varias tablas,
el elemento se va a comportar como 1. ¿Listo? Entonces, de aquí en adelante nosotros vamos a asumir que los elementos que estamos analizando, que están sometidos a cortante y a flexión, van a estar, ¿sí?, comportándose como si fuera un solo elemento, ¿ya? Entonces me da lo mismo que si yo hablo de la madera o del acero, voy a asumir eso, ¿listo? Entonces vamos a hablar de lo que sería la fórmula de cortante. 4.2. Fórmula de cortante. ¿Listo? Entonces resulta que así que como nosotros hicimos la deducción, ¿sí?, de la fórmula de flexión, pues yo voy a tener la fórmula de cortante. ¿Listo? Entonces me voy a devolver aquí a mi viguita, a la que estábamos analizando al inicio. Entonces tengo mi viguita. Todo el mundo sabe que eso es una viga simplemente apoyada y tiene un diagrama de cortante que está acá y tiene un diagrama de flexión que yo no lo dibujé, pero que sabemos que es una parábola, ¿cierto? Creo que todo el mundo entiende que es una parábola. Listo. Ahora, de este elemento, ¿sí?, voy a asumir que la sección transversal del elemento es una sección como si fuera un huevo. No importa la sección, ¿ya? Con esto que quiero que se entienda, que no quiero que a lo largo del peralte de la viga o de la altura de la viga exista una sola medida, ¿sí? Ya lo voy a mostrar en un dibujo, ¿listo? Ahora, de este elemento, justamente en el corte, yo voy a coger y voy a hacer un pequeño zoom y voy a decir, bueno, voy a analizar un elemento que va a tener una... Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Voy a analizar un elemento de viga que va a estar ubicado a una distancia X, ¿sí? En esta viga. Entonces, en esta viga, yo voy a analizar yo voy a analizar este elemento que está ubicado a una distancia X, ¿sí? Y voy a cortar en dos partes, justo a X y un poquito después, a un ancho delta X, voy a cortar el elemento, ¿sí? Entonces van a haber dos cortes, ¿estamos de acuerdo? Yo voy a aislar este pedacito de viga, de la viga que tiene un diagrama de momento. En este caso, yo puse que el diagrama de momento era por una carga uniforme, pero da lo mismo. Puede ser por cargas externas las que yo quiera, no importa, ¿estamos de acuerdo? Como estamos analizando un pedazo de viga que tiende a 0, yo puedo decir que la carga sobre el pedazo pues es uniforme, ¿ya? Porque es un pedacito bien pequeñito, ¿estamos? Y por lo tanto puedo también asumir que en ese pedacito de longitud tan pequeño, pues yo voy a tener un elemento que está en equilibrio, en donde antes y después hay un momento, ¿sí? Y el momento va a cambiar, pero muy poquito, ¿listo? Entonces, ese elemento que nosotros vamos a analizar, yo voy a decir que es este elemento que les voy a colocar acá. Entonces, antes de eso, vamos a escribir algo para que no quede ahí, ¿no? Entonces, si analizamos un elemento de viga de longitud delta X, ¿sí? De longitud de delta X, que soporta un diagrama de cortante y flexión. Soporta un diagrama de cortante y flexión, pero aquí vamos a analizar que la viga está soportando cortante y flexión, pero sin carga axial. ¿Ya? En el diagrama de la viga, estamos de acuerdo que el diagrama de carga axial de esa viga es 0, porque no hay fuerzas axiales. ¿Sí o no? Listo. Entonces, ese elemento diferencial, como está sometido a flexión, ¿sí?
va a tener una distribución de esfuerzos. ¿Estamos de acuerdo? Una distribución de esfuerzos en donde yo voy a tener un eje neutro, ¿sí? Este va a ser el eje neutro, y aquí es el punto en donde corté, y después de una distancia delta X, yo voy a tener otro punto en donde corté y aislé ese pedazo. ¿Estamos? ¿Listo? Como está para momentos positivos, ¿sí? Sabemos que el momento positivo, pues me produce una deformación carita feliz, que es consecuente con estos momentos que yo tengo aquí a la derecha y a la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Carita feliz, ¿sí o no? Ahora, yo corté, ¿sí? Y yo sé que a la izquierda del corte, justo en la distancia X, el momento es M, ¿ya? Pero después, a la derecha del corte, va a ser el momento un valor de M, pero no es el mismo. Va a tener un poquito más, ¿sí o no? Porque tengo más distancia al punto del corte, ¿sí o no? Entonces yo voy a decir que ese incremento de momento le voy a llamar delta M. ¿Se entiende por qué es M más delta M? Es el momento que tenía en el izquierdo más un incremento. Ese incremento es delta M. ¿Listo? Ahora, la sección transversal, les decía, es como un huevito, ¿no? Que es esta que nosotros vemos a la derecha, ¿ya? Y aquí tengo mi eje neutro, nuevamente, y en ese eje neutro, ¿sí? Yo voy a tener esa distribución de esfuerzos. ¿Alguno no entiende esa distribución de esfuerzos que tenemos ahí? ¿Mm? Está claro que en la parte de abajo estos esfuerzos denotan que por el momento se están tensionando, se tensionan, ¿sí o no? Y en la parte superior, debido a los momentos, se están comprimiendo las fibras. Ahí se ve cómo se comprimen y cómo se alargan. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar, ¿sí? En esta sección, imagínense que yo quiero analizar no el sistema completo, ¿sí o no? Sino, si analizamos o si hacemos equilibrio, si hacemos, perdón, voy a subir que no me deja escribir, si hacemos equilibrio en una porción, ¿sí? En una porción de viga ubicada a una distancia Y' del eje neutro. ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta que yo voy a hacer equilibrio de ese pedacito. Recuerden, ese pedazo está en equilibrio, ¿sí o no? Ahora, de ese pedazo que está en equilibrio, yo voy a hacer un corte adicional. Y entonces yo voy a coger aquí y a una distancia Y', ¿sí? Voy a coger y voy a hacer un corte, pero ahora un corte, estamos de acuerdo que este corte que yo estoy dibujando es un corte longitudinal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y este pedacito de aquí, que ahí lo veo longitudinalmente y que se representa con esto que está aquí sombreado en la vista en 3D, a ese pedacito yo le voy a hacer el equilibrio. Como la tercera ley de Newton me dice que todo debe estar en equilibrio y que por haber hecho un corte existe acción-reacción, yo voy a analizar ese pedacito. ¿Listo? Ahora, ¿qué yo voy a encontrar cuando analizo ese pedazo? Primero, recuerden que la sección transversal no tiene un ancho fijo, no es una sección rectangular de ancho B, sino que va variando como se mira aquí en esta figura, en esta parte, ¿sí? Entonces, como yo no tengo un ancho, yo voy a decir que en el punto en donde yo corto, el ancho lo voy a llamar T. ¿Listo? El ancho. Y va a variar en esta sección dependiendo de donde yo haga el corte. ¿Estamos? El ancho va a ser T. ¿Listo? Segunda cosa. Fíjense que en la parte superior, en la sección, me queda un área sombreada. ¿Sí o no?
esa área sombreada, yo le voy a llamar A'. ¿Listo? Y esa área sombreada va a tener un centroide, ¿ya? Que en este caso, como es una figura amorfa, no sabemos dónde queda. Podemos calcularlo, ¿sí o no? Pero entonces, lo que a mí me interesa es saber que la distancia del eje neutro al centroide es y'. ¿Se entiende esas cositas? ¿Listo? La distancia medida desde el eje neutro al centroide del área es y'. ¿Listo? Entonces, una vez que yo entiendo eso, voy a plantear el equilibrio en mi sistema. ¿Sí? Y el equilibrio en mi sistema hace de que, fíjense, yo tenía unos esfuerzos que se miraban aquí triangulares por lo que aprendimos de flexión, ¿ya? Pero cuando ya los vemos en 3 dimensiones, pues esos esfuerzos se me producen una distribución de esfuerzos que tienen una forma como la que vemos aquí. ¿Listo? ¿Se entiende? ¿Listo? Entonces, eso, si yo lo veo en el plano, van a ser una distribución de esfuerzos que salen de truncar, ¿sí? Estos triángulos, y al truncar estos esfuerzos, pues me quedan como unos trapecios. ¿Estamos de acuerdo? Estos triángulos de aquí, al hacer el corte, me quedan unos trapecios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y entonces, esos trapecios me quedan como si fueran este sistema. Entonces, una vez que yo tengo este pedacito, a este pedacito le voy a plantear el equilibrio, ¿ya? A este pedacito le voy a plantear el equilibrio, ¿listo? Entonces, ¿cómo le voy a plantear el equilibrio en esta parte? Recuerden que esos esfuerzos, ¿sí? Yo sé por estática que esos esfuerzos me producen una resultante de fuerza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? La resultante de fuerza va a estar ubicada en el centroide del trapecio, ¿sí o no? Y va a tener la magnitud de el área de este bloque de esfuerzos tridimensional. ¿Estamos? ¿Sí o no? De este bloque de esfuerzos que yo tengo aquí tridimensionalmente. ¿Listo? Yo voy a tener dos. Uno que apunta de izquierda a derecha, que es este que voy a dibujar aquí. Y voy a tener otro que apunta de derecha a izquierda, que es el rojo que está ahí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo calculo esos esfuerzos? Entonces, yo voy a hacer la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 en mi sistema. Y yo voy a decir, todo lo que va hacia la izquierda debe ser igual a todo lo que va hacia la derecha en mi sistema. ¿Estamos? Pero recuerden, como yo hice un corte por este plano, ahí también debe aparecer por acción-reacción una vector de esfuerzos por la ley, ¿sí? De la tercera ley de Newton. ¿Listo? A ese esfuerzo, recuerden que cuando yo tenía un esfuerzo longitudinal en una cara que es tangente al corte, ¿sí o no? A ese le dijimos que era un esfuerzo cortante. ¿Recuerdan? Lo vimos al inicio de la clase, ¿sí o no? Este es el plano de corte y el esfuerzo me aparece así, ¿sí? Y ese esfuerzo, entonces, yo lo voy a llamar tau. Y voy a plantear ese valor, ¿listo? Entonces, aquí yo tengo que en el lado apuntando hacia la derecha, tengo dos esfuerzos, el esfuerzo sigma y el esfuerzo tau. Pero eso no son fuerzas. ¿Qué tengo que hacer para multiplicar o convertirlos eso en fuerza, un esfuerzo? Tengo que integrar sobre un área. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, vamos a plantear la primera fuerza. La fuerza que produce el esfuerzo sigma va a ser igual a una integral, ¿sí? En toda el área. ¿Cuál es el área? El área A', la que teníamos sombreada aquí en la parte superior. ¿Sí o no?
Y en toda esa integral del área, yo voy a multiplicar el esfuerzo sigma, que es el esfuerzo que está a la izquierda, y lo voy a multiplicar por el diferencial del área prima. ¿Estamos de acuerdo que eso me genera una fuerza? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya. A eso le voy a sumar el otro vector. Fíjense que yo tengo aquí un esfuerzo tau. Entonces, a ese esfuerzo tau, yo lo voy a multiplicar por tau, ¿sí? Por tau, y ahora yo voy a analizar en qué área está actuando ese esfuerzo tau. Yo había dicho que esta distancia es delta X, ¿recuerdan? ¿Sí o no? Y el ancho es este, ¿sí o no? Entonces, esa distancia, ese plano en donde actúa ese esfuerzo cortante es tau, perdón, es T por delta X, ¿se entiende? Y ese plano que yo estoy analizando es este que voy a sombrear aquí. Es este. Ese que está allá abajo. ¿Se lo ve? Es ese que está allá abajo. Oh, vean, cambiado el tamaño del borrador. Bueno, no sé. ¿Listo? Y entonces, multiplico. Es tau, que es el esfuerzo, por el área, que es T por delta X. ¿Sí o no? Y eso debe ser igual a el esfuerzo que va de izquierda a derecha, que dije que es el esfuerzo sigma prima, que va a estar integrado en el área, A prima, y va a ser sigma prima por el delta del área prima. ¿Listo? Aplicando la ecuación de flexión, y para los que no se acuerdan, ¿cuál es? ¿Qué dijimos? Que el esfuerzo de flexión es igual ¿a qué? Al momento por la distancia al centroide, o la distancia al punto en donde yo quiero calcular el esfuerzo, ¿recuerdan? ¿Sí? Sobre la inercia de la sección transversal, ¿sí o no? Entonces, yo voy a multiplicar eso en esta expresión. Entonces, yo sé que cuando yo lo multiplico, yo tengo de la primera integral, yo tengo esta es la integral de área de, ¿sí? De el esfuerzo sigma es el momento que ocurre en este punto, que dijimos que es m, ¿sí o no? Entonces va a ser igual a la integral de m, ¿sí? Por y sobre i por el diferencial de área prima. Y Juan reemplacé el Carlos, primer término. sería integral. Ah, no, olvídalo, ya pusiste. ¿Sí? Más, en el siguiente, pues no tengo nada que hacer, ¿sí o no? Es t, tau, por t, por el diferencial de x. Y en el otro lado, yo tengo que es la integral del área del esfuerzo prima. Pero en el esfuerzo prima es el esfuerzo que ocurre en este punto, que es producido por un momento más un diferencial de momento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y entonces tengo que esto es el momento más el diferencial de momento sobre la inercia, ¿sí? Lo voy a separar, perdón, aquí. Por y, ¿sí? Por el diferencial de área prima. Ahí no he hecho nada, solo reemplazar, ¿sí o no? Entonces, fíjense aquí en una cosa. Si yo hago o aplico la propiedad distributiva, yo puedo decir que y por diferencial de área prima por el momento, ¿sí? Me queda en un lado y también me queda aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, esos dos, este y este, yo lo puedo anular porque están en ambos lados de la ecuación.
¿Estamos? ¿Sí o no? Y entonces, ¿me queda qué? Me queda que tau por t y por diferencial de x es igual a la integral del área prima por el diferencial de momento sobre la inercia por un diferencial de área prima. ¿Sí? Ah, pues me falta aquí. Aquí me falta el y, ¿sí o no? Estoy olvidando del y. Casi me olvido del y. Por y, por el diferencial de área prima. ¿Sí o no? Entonces, si yo despejo lo que yo quiero saber, ¿qué es lo que yo quiero saber? Yo quiero saber cuál es este esfuerzo tau cortante. ¿Estamos de acuerdo? Yo quiero saber es cuánto es ese esfuerzo cortante. Entonces, si yo despejo tau, ¿sí? ¿Qué me quedaría? Lo voy a reorganizar. Entonces, primero voy a dejar los diferenciales, ¿sí? En un lado separado. Entonces, tau me quedaría igual a... Y voy a sacar todo lo que es constante. ¿Qué es constante? Pues estamos de acuerdo que la inercia es constante, ¿sí o no? La inercia de la sección transversal es constante. En ese punto, el espesor T también es constante, porque yo sé en el punto, y eso no va a cambiar, porque ya sé que la sección transversal es la misma, ¿sí? Y eso los voy a dejar, ¿sí? Aparte. Entonces, voy a hacer un primer término con las constantes. 1 sobre el espesor T por la inercia. Primer término. Y ya tengo esos azules. ¿Sí o no? De ahí, yo voy a sacar los diferenciales. El diferencial de momento, eso es una constante. ¿Estamos de acuerdo? Porque el diferencial de momento, en función, si las cargas no cambian, el incremento es una constante. ¿Sí? Y lo voy a dividir por el diferencial de X, porque el pedacito de distancia, este lo voy a pasar acá. ¿Sí o no? El pedacito de longitud, eso tiende a 0, pero es una constante. Y tengo mi segundo término. ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué me queda? El término importante. Esto es igual a lo que me queda, que sería la integral de área, del área prima, ¿sí? De y por el diferencial de área prima. ¿Sí? Entonces, ¿recuerdan cuando nosotros estábamos hablando de, al inicio, de flexión, que es una distancia y medida desde el eje neutro por un pedazo de área, que es y por a? ¿Qué dije que era? Primer momento de... Primer momento de área, ¿no? Entonces, esto es el primer momento de área. Es el primer momento, de hecho, del área A'. ¿Estamos? ¿Sí? Y entonces vamos a tener otra cosa, que es la derivada del momento respecto a la distancia, ¿no? De estática, sabemos que el cortante, ¿sí o no? El cortante, ¿recuerdan? Es igual al diferencial de momento sobre el diferencial de distancia. ¿Recuerdan? La relación que hay entre cortante, momento y carga, ¿no? La carga, si yo integro la carga, me da cortante. Si yo integro el cortante, me da momento. Pero si yo derivo el momento, me da cortante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, yo voy a decir que lo siguiente. La ecuación del esfuerzo cortante, ¿sí? No es nada más que, y voy a reemplazar, el diferencial de momento sobre el diferencial de X es el cortante, ¿sí? La integral de área de Y por el diferencial de A
es el primer momento de área. Y a este primer momento de área le llamábamos en estática Q. ¿Recuerdan? Q. En estática le llamábamos Q. ¿Sí? Entonces esto es Q. ¿Listo? ¿Y qué me queda? Pues las constantes en la sección, que es la inercia y el espesor del elemento. ¿Listo? Y esta es la famosa fórmula de cortante. ¿Listo? Y ya. Entonces, ese cortante B es el que yo saco del diagrama. ¿Recuerdan? Ese es el que yo saco del diagrama. Partimos con eso. La inercia es la inercia de toda la sección transversal. El espesor es el espesor en donde yo esté analizando el esfuerzo cortante. ¿Sí? Y prácticamente el Q es el primer momento de área de bisección. ¿Listo? Entonces terminamos aquí. La próxima clase seguimos hablando acerca de esto del esfuerzo cortante. ¿Listo? Que tengan un excelente día, almuercen rico y nos vemos el día de mañana. Estén bien. Chao. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan. A ustedes.